¿Es legal en España contraer matrimonio con un señor con cara de polla? ¿Por qué una mujer emparentada con los Borbones tiene toda la cara de la hija de Isabel Pantoja? Viendo su tamaño, ¿cómo se puede diferenciar a los novios de los muñequitos de la tarta? ¿Ha ido Ayuso sola a la boda porque su novio está comprando algún piso más con dinero negro? ¿O será otro coche de alta gama? ¿Cuántos años de cárcel sumarán entre todos los invitados? Para regalar dinero a la pareja, ¿utilizan los mismos sobres que utilizaba Bárcenas para el dinero negro del Partido Popular? ¿Puede contener esta imagen trazas de endogamia? ¿Llevará Froilán cocaína rosa para todos? ¿Es posible que Alberto Núñez Feijóo no sea hoy el novio porque él no quiere? ¿Por qué Esperanza Aguirre elige una boda para hacer un homenaje a Drácula de Bram Stoker? ¿Quién se llevará la comisión de la venta de arroz y pétalos para lanzar a los novios? ¿Llevará algún invitado grilletes de Balenciaga? ¿Es cierto que no se concentraba tanto ladrón en un mismo lugar desde el cumpleaños de Alí Baba? ¿Es verdad que solo falta Cristina Cifuentes para tener a todos los miembros de la Asociación de Cleptómanos? Si en España hubiera justicia, esta boda se celebraría en la capilla de la prisión de Soto del Real. Los profesores de baile del Carapolla y Chabelita Pantoja fueron Ramón Sampedro y Stephen Hawking. Y sobre todo, ¿por qué hago tantas preguntas? ¿Esto que acabo de hacer es una pregunta? ¿Es una enfermedad? ¿Hay algún médico en la sala?